Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana e iniciamos nuestra primera entrevista de la mañana de hoy, porque hoy es el Día del Donante de Sangre. ¿Cómo viene la donación de sangre y de plasma en el marco de la pandemia? Vamos a dialogar de estos temas con la doctora Lourdes Viano, directora del Servicio Nacional de Sangre. Bienvenida. Muchas gracias Bienvenida por la invitación. Bueno, sin lugar a dudas que ha cambiado, ¿no? Antes de empezar la nota le decía, hoy era ese día que íbamos con el móvil, ¿no? Y aquello era una fiesta de la donación, sí, con mucha alegría, con mucho movimiento por esta solidaridad de los uruguayos. Primero que nada, ¿cómo se ha afectado la recepción de donantes en el marco de la pandemia? Pasamos como por una montaña rusa desde el 16 de marzo. Ahí fue donde se notó, el 13 nosotros tuvimos una jornada normal hasta que se hacen los primeros anuncios de pacientes o de personas portadoras de COVID. Se implantan las medidas y el 16 el servicio vio disminuido a un 50% el número de donantes. Yo puedo hablar directamente desde el servicio, que es, digamos, como el termómetro de la hemoterapia general, porque somos el banco de sangre de reserva. Entonces, cuando comienzan a aumentar los pedidos a través de nuestra red de intercambio, significa que estamos todos en la misma situación. ¿Bajó el 50%? ¿Eso se mantiene o subió un poco? No. Por suerte, gracias al apoyo de ustedes, porque enseguida la prensa se enteró, y gracias a que se implantaron en todos los servicios de hemoterapia medidas de seguridad, desde mamparas en la atención al público, los funcionarios acataron férreamente las medidas en cuanto al tapabocas, las medidas de aislamiento. Se hicieron en las salas de espera cruces en las sillas midiendo las distancias, pero además se implantó el método de agenda, que creo que es un método que vino para quedarse. De esa manera la gente empezó a ver que había seriedad, como siempre tratamos de hacerlo dentro de nuestra especialidad, y la gente comenzó a acercarse. En el mes de abril podemos decir que recibíamos un 70-75%, en el mes de mayo un 80%, y así fuimos normalizándonos, con algunas caídas. Las caídas que, como siempre hablábamos en los móviles, se dan en julio, en enero y febrero, pero nosotros implantamos a su vez muchos mecanismos que no teníamos en marcha. A los donantes fidelizados comenzamos a enviarles mensajes cuando llegaba su periodo de descanso y que podían volver a donar, y la gente respondió. Y a su vez los grupos solidarios de donantes, que son gente, bueno, acá hay un grupo solidario en Canal 10 que nosotros venimos a hacer las jornadas, jornadas de donación descentralizada. Son grupos que trabajan por la donación en su lugar y luego nos solicitan hacer jornadas. Esos grupos solidarios este año, haciendo todo con las medidas totalmente estrictas, lograron compensar la baja en casa, aumentó afuera. Claro. Entonces, ¿Y qué ha pasado con la demanda de sangre desde marzo a la fecha? el asunto es, la demanda de sangre ahora hacia el servicio es un poco menor porque el aflujo de los donantes es un poco mayor. Entendámonos, mucha gente decía, bueno, pero no hay operaciones. O sea que nos vamos a ir arreglando. Pero el asunto es que nosotros pensamos que la sangre puede ser por una intervención, por un sangrado en un accidente. Hay gente que mensualmente va a recibir durante un periodo de tiempo su transfusión para poder continuar. Hay pacientes hemato-oncológicos que necesitan plaquetas, que necesitan sangre. Claro, eso no se detiene con la pandemia. Y eso la pandemia no lo va a detener. Claro. ¿Pero se vio una baja o no? Hubo un pequeño descenso, pero igual... la demanda siguió sostenida. La demanda siguió sostenida. Entendámonos, no habían cirugías programadas, pero sí cirugías cardíacas de urgencia no se podían detener. Entonces, en realidad en el balance, durante los meses de marzo y abril estábamos, por eso se implantaron tantas medidas, se implantaron esas medidas porque notábamos que no podíamos dejar que hubiera un stock crítico que pusiera en riesgo la atención del paciente. Pero la población respondió.
hubo más llegada de donantes voluntarios, que nosotros tenemos los donantes voluntarios, los donantes de organizaciones solidarias que están dentro de los voluntarios y el donante de reposición. El donante de reposición es un familiar, recibe sangre o se interna para una intervención, se le solicita que por favor traiga donantes. En el Uruguay estamos 50-50 y sin embargo en esos meses hubo más movimiento de gente que, sabiendo de la necesidad y nosotros periódicamente, vuelvo a decir, gracias a ustedes, lo solicitábamos, respondió. Doctora, ¿ha habido algún cambio en los requisitos del donante por el tema pandemia o siguen manteniéndose? Son los mismos, sí, pero agregamos todo lo que sea infecciones respiratorias, le damos mucha importancia. Agregamos no, ya estaban, pero somos más cuidadosos. Celosos, claro. Sí, sí, sí. Contactos, personal de la salud que haya podido estar en contacto. Durante el periodo más cruento, el personal de salud se trató de segregar en cuanto a la donación. Ya después, cuando comenzamos en esa etapa que disminuyeron un poco los casos, ahora no es lo mismo, ya ahí se empezó a evaluar la situación caso a caso. Nosotros tenemos ese momento de la entrevista donde podemos tener ese va y viene con él. ¿El asma es un impedimento? El asma, dependiendo de qué tipo digamos, de asma tengamos. Asma severo no es por la parte respiratoria en sí, sino por esa respuesta inmune que está siempre activa, claro, y que puede generar sustancias que puedan dar después en el paciente alguna reacción. Decía porque el tema afecciones respiratorias es muy vasto, es muy amplio, hay todo tipo de rinitis, alergias, etcétera, Nosotros etcétera. lo que aconsejamos es que el alérgico concurra. Hay momentos del año que el alérgico no tiene ese empuje. Entonces, seleccionemos nuestro mejor momento para hacer nuestra mejor donación y ese producto que sea mejor tolerado. Es como ir en las mejores condiciones para lo que llevemos sea una materia prima de primera calidad. Exactamente. Es que eso es lo que tenemos que lograr en la población. Y que en estos donantes que año a año van a donar, o ya sea el voluntario o el de organización solidaria, se va dando eso, se van educando. Y no porque vayamos ellos van a ir. No, hoy no estoy. Y eso es lo bueno. ¿Representa un riesgo para el sistema, en realidad, de reposición de sangre? Por ejemplo, que sea donante una persona portadora de COVID totalmente asintomática. En realidad, no se han, a nivel mundial, no se han detectado casos de transmisión sanguínea. Por sangre no se han detectado. Ajá. El problema es que estamos frente a una infección nueva, ¿tá? Y cada vez que aparece un brote de un agente infeccioso nuevo, estamos permanentemente estudiando y evaluando. Entonces, por eso no se hizo digamos, que antes de ir a donar tenga que traer un hisopado negativo, ¿tá? Porque en realidad el virus está en las vías respiratorias, no estaría transmitiéndose a través de la sangre, pero bueno, por algo estamos todos evaluando todos los papers que van saliendo de toda esta pandemia, ¿verdad? Para ir tomando medidas. ¿Qué pasa con el plasma? El plasma de convalecientes, de acuerdo a la ordenanza 314 de este año, el ministro, asesorado por una comisión de expertos multidisciplinaria, pasamos a hacer el servicio que hacemos: la colecta, habilitación, almacenamiento y distribución para todo el país del plasma de convalecientes. Cuando se dio la noticia, el trabajo es una cadena. La Dirección General de Salud le avisa al servicio cuáles son los pacientes que pueden ser, los expacientes que pueden ser llamados. Claro, vamos a explicarle a la gente, porque tal vez no lo sepa. Explícale a la gente justamente que estamos hablando de personas que cursaron la enfermedad de coronavirus
Y que esas Exactamente. personas se convierten, entre comillas, en donantes de plaquetas. De plasma. Perdón, de plasma. O sea, una vez que nos restablecemos de esta infección, se generan defensas como con cualquier infección. Esas defensas están en el plasma, en la parte líquida de la sangre, y se emplea para apoyar al paciente que está en situación de tener la infección y requerir el ataque contra el virus. Entonces, por supuesto que la Dirección General de Salud tiene todos los registros de los pacientes, cuándo iniciaron la infección, cuándo finalizó, y ahí a nosotros nos pasan cuando pasa un tiempo de seguridad de 14 días más, después del último hisopado Después del alta, negativo. digamos. Después del último hisopado negativo y el alta de toda la sintomatología. Esperan 2 semanas. Ahí pasan a ser el listado de los que nosotros podemos seleccionar. A su vez, el servicio tiene que hacer una selección del donante que tiene que cumplir con las mismas condiciones que el otro donante y además tener un hisopado negativo en ese momento y un título de anticuerpos, o sea, una cantidad de anticuerpos en circulación en sangre, lo suficientemente alto que haga que ese tratamiento pueda ser más efectivo. Entonces, nosotros trabajamos con la Dirección General de Salud y con el Instituto Pasteur. Así está establecido por el Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué pasa con ese paciente o ex paciente convaleciente por COVID-19 cuando lo llaman? Es que hemos tenido una gran sorpresa. ¿Responden bien positivamente? No, la gran sorpresa es que ellos se postulan antes que nosotros los llamemos. Claro. Y cuando los llamamos, la gente quiere ayudar. Claro. Tal vez el caso más público fue, creo, el de Bordaberry, ¿no? El de Pedro Bordaberry, que fue portador y luego donó plasma. Si no me equivoco. Es un mecanismo especial, un mecanismo que usa un separador celular. Entonces, lo único que nosotros nos quedamos es con el plasma. Los glóbulos rojos y las plaquetas y los blancos vuelven al donante, al ex paciente. Y nos quedamos solo con esa parte líquida, que es la que tiene el concentrado de anticuerpos. Es fascinante lo que explica. Sí. Es absolutamente fascinante. No, y además es sorprendente lo que acaba de decir, es que, las propias personas que cursaron el coronavirus llaman al servicio para voluntariamente y solidariamente ayudar en el combate de la enfermedad. Nosotros les tenemos que explicar que, bueno, que esperamos esa lista de la Dirección General de Salud, pero que evidentemente cada vez que uno llama se toma el número y nos mantenemos en contacto porque no se puede perder a ninguno. Claro. La lista funciona aceitadamente, todo fluye. Sí, la verdad, y el trabajo con el Instituto Pasteur fue muy importante, o sea, cuando se pusieron a punto las técnicas de título de anticuerpo, que fue generada acá en el Uruguay por este instituto, nosotros colaboramos nosotros tenemos que guardar por ley las muestras de los donantes durante 2 años, una muestra de suerito del donante durante 2 años. Entonces ellos precisaban sueros que realmente se supiera que eran negativos. Y bueno, nosotros los teníamos. Entonces se dio un trabajo en conjunto que fue realmente gratificante. Doctora, ¿y qué resultados, o sea, qué sabemos en este momento? Yo sé que esto es objeto, obviamente, todavía en el mundo de estudio y científicos que tratan, obviamente, aplicados también al tema de la vacuna, a saber cuáles han sido los resultados que se han visto. Le voy a hacer una pregunta muy desde el desconocimiento. Cuando se comienza con el tratamiento hacia una persona que está afectada, ¿hay una notoria mejoría en los síntomas? ¿Hay elementos que nos permiten hablar? En el Uruguay no tenemos un número importante de casos como para poder certificar. Claro, no movemos la aguja estadísticamente. Exactamente. Los últimos documentos son estudios que han hecho con, pensemos bien, 310 pacientes que recibieron plasma y 310 pacientes que no recibieron plasma. Estamos hablando de más de 600 personas que ingresaron a CTI. Entonces, nosotros no llegamos a esos números, ¿tá? Y todavía está en discusión.
nosotros lo que sí hacemos es la distribución, está muy custodiado también por la Gerencia General de ACE, el doctor Henderson, que nos ha apoyado muchísimo en esta tarea. Y bueno, la doctora Lilia López, que es quien se encarga de hacer toda la logística desde la Digesa, el Instituto Pasteur, después la distribución, lo hemos efectuado hasta el momento muy bien, pero no tenemos resultados que puedan ser publicados con seriedad, por eso que yo le decía. ¿Y a qué atribuye usted desde su profundo conocimiento esa suerte de, le diría hasta leyenda urbana o esa cosa que a todos nos invade de que quien tiene, en este caso coronavirus, pero quien tiene una determinada enfermedad, la transita y la supera, bueno, su sangre prácticamente es como la vacuna para aquel que está transitando la enfermedad? El asunto es que fue probado esto en múltiples epidemiologías desde la antigüedad, en el ébola, en una cantidad de esas cosas que pasaron lejos de Uruguay, que nosotros no tuvimos ese contacto, fue usado el plasma del convaleciente para esto. Claro. Y más allá de otros tipos de casos, el hecho de haber transitado una enfermedad severa y que hayamos salido nuevamente a la vida nos deja con, o sea, lo veo en la gente, un sentimiento de solidaridad hacia el otro que lo está pasando, que lo hace mucho más empático y más proclive a ayudar. Claro, claro, está por ahí lo que nos pasa a todos, ¿no? Lo que sentimos, Es así. De alguna manera, cuando Danilo lo mencionó, porque fue lo que se hizo más público, fue uno de los primeros casos y creo que de los primeros en conocerse que estaba donando, que se refería al entonces, creo todavía, senador Bordaberry. Estuvo en la primera tanda. Sí. Claro, muy reciente era el tema. Todos teníamos esa expectativa de que, bueno, de alguna manera por el Servicio Nacional de Sangre íbamos a tener por allí. De todas formas, cuando yo le dije en un momento, es fascinante lo que está contando, es que en el detalle de lo que usted está haciendo, habla de una meticulosidad, de un estricto detalle de etiquetamientos, de conservaciones y todo, que uno ni se imagina. Significa un trabajo y una dedicación muy importante. Debemos considerar que en el trabajo diario, cada unidad de hemocomponente, porque de cada unidad de sangre uno obtiene sangre desplasmatizada, plaquetas, plasma, así como en el plasma de convaleciente. Cada una de esas cosas y de cada persona se transforma como en un lote de un medicamento para nosotros. Claro. ¿Tá? Tiene que pasar por una cantidad de cosas que aseguren... ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la mitad del camino. La comunidad como donante, la comunidad como paciente. Y nosotros el eslabón que más tenemos que cuidar es el paciente. El paciente tiene que salir de lo que le aqueja y requiere de la reposición transfusional sin que le agreguemos nada. Entonces tiene que ser algo realmente meticuloso y por suerte el servicio está certificado en gestión de calidad en la norma ISO 9001-2015, donde aprendimos una cantidad de cosas y evaluamos los riesgos con mucho cuidado. Doctora, ya tenemos que ir cerrando. Sí. Quien se haya sentido estimulado a donar por esta charla, ¿cómo debe hacer? Un poco recapitulando todo lo que hemos ido conversando. Bien, yo lo que les pido es, háganse donantes del banco de sangre que les guste más, pero donen. En el año 2019, cerca de 92.000 personas lograron donar sangre y cerca de 32.000 uruguayos tuvieron otra oportunidad gracias a ese brazo extendido. Entonces, nosotros desde el servicio con muchísimo gusto los esperamos de lunes a sábados, entre semana de lunes a viernes estamos de 8 a 12 y de 14 a 18, los sábados de 8 a 12. Tenemos la página web, porque ahora todo es con agenda, www.sns.ui.
Ahí hay un sistema de agenda automática que es mucho mejor que llamar por los teléfonos de servicio que lo pueden tenemos estar ahí en pantalla ocupados. también por las dudas. 2487-2414, 2487-3101 son nuestros teléfonos. Los teléfonos les decimos, cuando tengan dudas, si me puedo agendar o no, llamen y nosotros los asesoramos. Y si no, utilicen la agenda, que es mucho más ágil, pero además me agendo cuando se me ocurre que estoy en condiciones de ir a donar, sea de mañana, de tarde, de noche, porque siempre está habilitada. Muy bien. Doctora, muchas gracias. Es un Muchas placer gracias haberla a tenido ustedes. esta mañana. Gracias. Hemos estado dialogando con la doctora Lourdes Viano, directora del Servicio Nacional de Sangre.